Cuando hablamos de inequidad, hablamos lo que no es igual para todos. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Una sociedad equitativa sería que los que más tienen no tengan tanto y que los que menos tienen tengan un poco más. Es un poco el modelo que siguen las sociedades escandinavas actualmente, pero que el modelo que sugería un gran sociólogo que se llamó Max Weber, ¿no? Y entonces Weber hablaba sobre eso. Y hoy que está demonizada la justicia social, anoche yo he escuchado el discurso del presidente. El presidente hablaba que la justicia social él la define como un robo, porque se les quita a unos para darle a otros, y en realidad eso no es así, porque en lo que es, por ejemplo, la función social de la propiedad o el reparto equitativo de recursos, vuelve a aparecer la inequidad entre esas asimetrías que se van dando y que se concentra en un sector en desmedro la mayoría. Entonces la justicia social, la solidaridad, el bien común, hablan de una concepción colectiva, que no es lo mismo que colectivista. Concepción colectiva es que al conjunto de la sociedad le vaya bien. ¿A qué viene esto? Para no incurrir en ninguna generalidad. A que se nos ha dicho hasta el hartazgo que a esta altura del año competían ahí por televisión muchos de los simpatizantes del modelo libertario si íbamos a tener una B corta, es decir, después de la caída se producía un ascenso de la misma característica que la pendiente, íbamos a tener una B como la marca Knight, es decir, una caída pronunciada y después un pequeño ascenso. Otros hablaban de una L, que llegábamos al fondo y nos amesetábamos. Ya nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque ayer ocurrieron dos cosas muy objetivas, ¿no? Más allá de la puesta en escena, discutida incluso hasta en el seno del gobierno, la puesta en escena nos marca dos cosas. Una, no se dieron números sobre el presupuesto nacional, que fue el presidente, primera vez en la historia, el que le gusta ser primero en todas esas cosas, primera vez en la historia que va un presidente al Congreso a presentar un presupuesto, pero en realidad no se presentó un presupuesto. A la salida, José Luis Espert hablaba de que la inflación interanual, es decir, si medimos todo el año 2025, tendría que totalizar un 18%. Hoy vamos por el 236, ¿no? Y parecería que está también amesetada de 4, 4,5, 4,2, por ahí va la inflación. ¿Qué es el otro tema que se habló? Del déficit fiscal. Otra vez el presidente con eso. Y está bien que tenga esos postulados del déficit fiscal, pero ayer lo que dejó un poco anonadado a mucha gente es que cuando habla del déficit fiscal dice, bueno, yo ahora hice mi parte, ahora queda la parte de los gobernadores. ¿Cuál es la parte de los gobernadores? Les exige a las provincias argentinas que hagan otro ajuste, es decir, ya esto sería el ajuste de todas las provincias. Vino el ajuste nacional, ahora viene el ajuste provincial, lo tendría que venir, de 60.000 millones de dólares. Esa es la cifra que dio el presidente ayer. ¿Cómo hacen los gobernadores para esto? Hoy todos los gobernadores deben estar tomando pastillas antiácido porque no se ve cómo se puede lograr eso en este momento del país. Y a eso le sumemos que se ha dicho que las obras públicas la van a hacer las provincias, a lo que uno dice, ¿cómo van a hacer las provincias para este tipo de cosas? No van a poder. Bueno, ahí tenemos otra cuestión. La otra cuestión que no se dio ayer es que no se vislumbra un programa de reactivación de la producción de la economía nacional. Seguimos con el tema si vamos a salir o no del cepo, cosa que yo cada vez lo veo más distante, y a su vez se produce un círculo vicioso porque los economistas ortodoxos dicen que si no se sale del cepo no van a haber inversiones, pero claro, si no tenemos planes de reactivación nacional también, no podemos apostar todos
a que haya inversiones extranjeras, porque por ejemplo con Macri no las hubo. Entonces, cuidado con el tema ese de poner todo en las inversiones extranjeras sobre todo. ¿Qué otra cosa ha pasado anoche? Volvimos a la lógica del insulto al decirle ratas miserables a quienes no estén de acuerdo con el pensamiento del presidente. Y se me dio por pensar también, hablando de la inequidad, que seguramente él estaba enojado porque, claro, no sé si es esta noche o era anoche o será mañana, dice que va a hacer un asado en Olivos el presidente para los 87 héroes que votaron en contra del aumento de los jubilados. La verdad que llamar héroes a quienes votan en contra de los jubilados argentinos cuando sí había plata para aumentar, porque estamos hablando que en el bolsillo los jubilados iban a poder tener 13.000 pesos más, nada más. De eso se trataba el aumento de los jubilados. Entre la nada y la pena, decía William Faulkner, elijo la pena. O sea que 13.000 pesos. Junto con eso se rechazó, primera vez que se rechaza un DNU, desde que los DNU existen a partir de la reforma constitucional de 1994, el Senado rechazó el DNU de los 100.000 millones de dólares de aumento para los distintos aparatos y sistemas de inteligencia, es decir, hay plata para inteligencia interna, no hay plata para los jubilados, y además aprobó el Congreso la ley de financiamiento universitario que ya advirtió el presidente que la va a vetar. Dos cuestiones para tener en cuenta ahí, ¿no? Este asunto de los vetos a que si no hay financiamiento se va a vetar con esa lógica, podría no estar mal en un contexto de austeridad absoluta como el que estamos, y más que austeridad, yo diría de ajuste brutal como le gusta definir al presidente, no le gusta la palabra austeridad. Pero ojo ahí, porque nos estamos metiendo con dos de los temas que movilizan a los argentinos. Uno, el tema de la educación pública y dentro de ello las universidades públicas por una parte, y la otra parte el tema de los jubilados, ¿no? El tema de los jubilados que generó una represión. En esa represión se le tiraron gases a una niña. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que no había sido gaseada porque la infantería, la Policía Federal, por sus cascos no ve. Esto generó una enorme polémica aún dentro del ambiente periodístico con Eduardo Feynman. ¿Y qué ha dicho el presidente también? Que gestionar es achicar el Estado para engrandecer la sociedad. Bueno, sobre ese tema yo la verdad que me quedo perplejo, porque en realidad gestionar sería tener un Estado eficiente para que la sociedad esté mejor. Esa es la diferencia fundamental en la concepción anarco-liberal o libertariana de quienes pensamos en la justicia social, en la solidaridad, en el bien común, en las construcciones colectivas. Me voy a despedir con alguien a quien yo admiro mucho, que anduvo peregrinando por acá por la procesión del milagro, que es Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. En este momento creo que una de las voces más lúcidas que tiene nuestro país, que dijo: no militemos en contra de la pobreza. ¿Por qué ha dicho esto el arzobispo de Buenos Aires en esa homilía fantástica que dio frente a la Catedral Basílica de Salta? Dicen que el arzobispo ha quedado pasmado con esa palabra mientras peregrinaba de San Antonio de los Cobres hacia Salta, de ver el nivel de pobreza y escasez de miles y miles y miles de peregrinos. Dice que este año fueron 90.000, capaz que haya sido un poco más, capaz que un poco menos, pero es una cifra enorme de gente que lo único que tiene en su vida es la fe, nada más. Bueno, el arzobispo, que le gusta estar cerca a la gente, a Monseñor García Cuerva, ha señalado esto, ¿no? No militemos en contra de la pobreza. Con eso nos vamos a despedir de hoy, porque esa militancia de militar en contra de la pobreza
tiene su razón de ser porque es casi una provocación. ¿Qué está diciendo García Cuerva con eso? Militemos para que haya menos pobres y menos indigentes en Argentina. Ese es el gran desafío actual.